والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón por nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y testifico que Muhammad es el siervo de Allah y su mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido, y no mueren excepto que son musulmanes. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, que nos ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, de quien piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, teman a Allah y digan una palabra recta y correcta, y Allah les rectifica sus asuntos, sus acciones, perdona sus pecados, y quien obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, fa inna asdaq al-kalam kalam Allah, wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-amuri muhdathatuha, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso, o el mejor discurso y más veraz es el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, una bid'ah, y cada bid'ah es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakumullah, ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la clase, o la serie de clase sobre el estudio del libro Bahjatul Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos. La explicación de la compilación de ahadith del libro Jawam al-Akhbar, escrito por el imam al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, ya Juan, barakallahu fikum. Hoy llegamos al hadith 40. El imam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah menciona, dice: al-hadith al-arba'un al-mu'asira fi ataa' al-haq al-wajib. نعم المعاصرة في أطاع الحق الواجب ظلم. نعم
que el título que menciona el Sheikh aquí de este hadith es de no cumplir con dar el derecho obligatorio es opresión. No cumplir con dar ese derecho obligatorio a alguien es opresión. Naam. Y el Sheikh menciona y dice: An Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أطبع أحدكم على ملئ فليطبع متفق عليه. Que reportó Abu Huraira radiyallahu anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Matl al-ghani dhulm, que el ghani, Juan, ghani quiere decir el rico, y el Sheikh va a explicar con más detalle, pero que el rico o la persona que tiene recursos, que tiene dinero, que detenga su pago que debe a alguien es opresión. Que no pague lo que él debe teniendo el dinero es opresión a esa persona. Y si dirige esa deuda, si alguno de ustedes dirige una deuda a una persona que sí puede pagar por él, pues entonces se debe de aceptar eso. Y ahorita vamos a explicar un poco más. Pero generalmente lo que significa estas dos frases, la primera frase o el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, matlu al-ghani dhulm, es decir, que la persona que tiene los recursos, que puede pagar lo que debe y detiene su pago o detiene de cumplir, y no cumpla con lo que tiene que cumplir en pagar ese pago o esa deuda o lo que tiene que pagar, detenerlo es opresión, es dhulm. Oprime a la persona a quien le debe ese dinero. Por ejemplo, si debe dinero, tiene una deuda con alguien y no lo paga. Eso es, no lo paga teniendo el dinero. Eso es opresión. No, así a esa persona. Y si dirige, el profeta sallallahu alaihi wasallam en la segunda frase dice: si alguno de ustedes dirige el pago o a alguien que puede pagar por él, pues la persona debe aceptarlo. Es decir, por ejemplo, si yo no tengo el dinero para pagar esa deuda, pero veo que la persona a quien le debo lo necesita mucho y le digo a alguien que me lo pague por mí, le pido a alguien que me lo pague por mí, esa persona que paga por mi parte, que tiene la habilidad y tiene los recursos para pagar mi deuda, la persona a quien le debo debe de aceptarlo. Y vamos a ver lo que dice el Sheikh sobre esta narración. Pero el Sheikh aquí dice: este hadith contiene los asuntos primeramente de cumplir con pagar las deudas o cumplir con pagar los acuerdos o las promesas, y también incluye este hadith la buena manera en cómo cumplir con el acuerdo o con la promesa, la buena manera que uno deja a alguien cumplir con su deuda o su promesa. Y lo ilícito de lo que opone los dos asuntos de estos asuntos. ¿Qué quiere decir? Lo que opone estos dos asuntos. Entonces, no dejar a alguien que pague su deuda usando otra persona, eso no es permitido. La persona debe aceptarlo.
Por ejemplo, ¿qué quiere decir aquí el Sheikh? Por ejemplo, como mencioné, si yo tengo una deuda y en este momento no tengo el dinero para pagar esa deuda, pero mi hermano, digamos Abdullah, dice, y yo lo pago por ti, entonces a Mohammed, a quien yo le debo dinero a Mohammed, Mohammed, por ejemplo, dice, no voy a recibir dinero de Abdullah, yo quiero que tú, Isa, me lo pagues. Yo no voy a recibir dinero de Abdullah. No debe de hacer eso, debe de recibir, si yo le digo, él me lo está pagando por mí, o sea, él lo va a pagar por mí. Él lo va a pagar por mí, él está pagando mi deuda. La persona a quien yo le debo debe aceptarlo. La persona a quien yo le debo debe aceptarlo. El Sheikh menciona y dice, al-matlu al-ghani dhulm. Aquí, de que la persona que tiene el dinero detiene su pago a quien le debe, eso es opresión, dice el Sheikh. No cumplir y no dar el derecho obligatorio a alguien, no darle su derecho que es obligatorio dárselo, es opresión. Y eso es porque la persona abandona una obligación grandísima, y eso es la justicia. Dice el Sheikh, وَإِذَا عَلَى قَادِرٍ, yani lo que está sobre el que tiene el poder de pagar su deuda o su compromiso, pues es cumplir con ello lo más pronto posible. Y darle el derecho a la persona que lo merece y que tiene ese derecho sobre ti. O sea, debes de cumplir con ello o con ese asunto lo más pronto posible. Regresar el derecho a quien lo merece. Sin causar ninguna dificultad. Porque no debes de causar a la persona a quien le debes ese derecho, a quien le debes ese dinero o cantidad o promesa o lo que sea, no debes de causarle a él ansiedad o molestia o nada de eso. No debes de esperar hasta que él te lo pide, pero que debes de hacerlo todo lo posible, o sea, hacerlo lo más pronto posible. El Sheikh aquí menciona y dice, entonces la persona que tiene la habilidad, porque aquí se menciona matlul ghani dhulm, si la persona tiene la habilidad, tiene el dinero, tiene la capacidad de pagar y cumplir con esa deuda o pagar lo que debe, y no lo hace por cualquier razón, que no quiere hacerlo o no lo hace, pues eso es opresión. Entonces, lo opuesto es, se entiende de que si la persona no tiene la capacidad, no tiene el dinero, no puede pagar lo que él debe, eso no es opresión. Eso no es opresión. Lo que es opresión es cuando la persona sí tiene la capacidad, sí tiene el recurso, sí tiene el dinero, sí puede cumplir con terminar con esa deuda, pero no lo hace porque no quiere o tiene un sentimiento o tiene un pensamiento de que no lo quiere hacer o no lo va a hacer. Esto es opresión. Esto es opresión. No. Y dice el Sheikh, entonces la persona, el ghani, lo que se menciona aquí, lo que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, el ghani, porque el ghani quiere decir el rico, pero no es necesariamente un rico. Lo que significa aquí en este hadith con la palabra ghani es la persona que sí tiene la cantidad, por lo menos la cantidad para pagar su deuda. No es necesario ser un rico para pagar sus deudas.
No tienes que ser un rico para cumplir con tus compromisos. No tienes que ser un rico para cumplir con tus promesas. No, lo que significa aquí con ghani, dice el Sheikh, es aquel que tiene lo suficiente para cumplir con su promesa o su compromiso o su deuda. No. Entonces, dice Sheikh, lo que se entiende aquí de este hadith, o de esta primera parte del hadith, es de que no cumplir con esto, o comportarse mal en no cumplir con la palabra que has dado a la persona, que vas a cumplir con tal compromiso, o tal promesa, o tal deuda, y no hacerlo, y pues tardar en hacerlo sin ninguna excusa, teniendo la habilidad de cumplir con ello, es decir, darle al derecho a esa persona. Ese es un derecho obligatorio que le tienes que dar, y no cumplir con ello, pues esto es opresión, dice el Sheikh. وأن المعاصر لا حرج عليه في تأخير وقد أوجب الله على صاحب الحق إنظاره إلى يعني ميسرة. Que dice el Sheikh aquí que también, que si una persona tiene una dificultad en pagar, que no tiene la habilidad, algo ocurrió que no sabía que iba a pasar, o algo pasó que no pudo cumplir con, digamos, la promesa o el compromiso o la deuda a tiempo, o al tiempo del acuerdo. Dice el Sheikh aquí que no hay ningún, no es un pecado o un mal que se tarde uno en hacerlo si ha ocurrido algo que no sabía o no estaba en su control la persona. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha obligado a esa persona que merece ese derecho, la persona que está esperando por ese derecho, Allah ha obligado a esa persona que espere con paciencia y que piense bien de su hermano o hermana, y que lo haga fácil para su hermano o hermana para que cumple con ello. Claro, esto está en la persona que merece ese derecho, pero lo mejor es, y de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam y de la sunna, es tratar de hacerlo fácil para que tu hermano pague en una manera que puede pagar, o para que él cumple con el compromiso que tiene contigo en una manera que lo puede hacer. Por ejemplo, un ejemplo. No estamos diciendo que este ejemplo que yo estoy dando es obligatorio ser, nomás es un ejemplo. Porque aquí estamos hablando de la persona, el Sheikh está mencionando la persona que merece ese derecho, que está esperando por su dinero que le debes. Esa persona, por ejemplo, si yo le dije a mi hermano Mohammed que me prestó un dinero y yo se lo iba a pagar el próximo mes, digamos, porque yo estaba calculando que iba a trabajar tantos días y sí iba a tener suficiente para pagarle el dinero que le debo. Pero, no sé, tuve un accidente y no trabajé 2 semanas de ese mes, entonces no recibí de mi salario 2 semanas de pago. Y pues no tuve suficiente al fin del mes para pagarle lo que le prometí. Entonces algo ocurrió, algo pasó que no sabía, o sea, no era mi intención no pagarle. Es que algo pasó que causó que no pude pagarle al tiempo, acorde de lo que tuvimos de acuerdo. Entonces, lo que está sobre mi hermano Mohammed
es pensar bien en mí y entender la situación. Es pensar bien en mí, que yo no estoy mintiendo, ni estoy tratando de engañarlo, ni estoy tratando de jugar con él, pero pasó algo que no supe lo que iba a pasar y pues esto es lo que ocurrió. Entonces para él es tener paciencia, pensar bien en mí, tener paciencia y llegar a un acuerdo para hacer fácil para mí la situación para pagarle lo que yo le debo. Claro, hay gente que si tiene mucha plata, si tiene mucho dinero, que puede decir, pues, está bien, hermano, olvídalo, no quiero causarte ningún problema, te perdono la deuda y pues no me tienes que pagar. Eso, una persona puede hacer eso y Allah le va a recompensar muchísimo por quitarle una deuda en esta dunya, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿quién de ustedes quita una deuda o una dificultad de su hermano en esta dunya? Allah le va a quitar una deuda o una dificultad en el día del juicio. Así que eso es una recompensa grandísima que puede recibir la persona. Pero si la persona dice, no, pues yo quiero recibir lo que me debe, pero lo voy a hacer, vamos a llegar a un acuerdo para que puedas pagarme y no sea tan difícil para ti. Entonces, en vez de que tú me lo pagues en un mes, te voy a dar, digamos, 2 meses para que me lo pagues. O te voy a dar 3 meses. Cada mes me das una cantidad pequeña hasta que me lo pagues, para que no sea muy difícil para ti pagármelo todo en un pago. Entonces, a llegar a un acuerdo con tu hermano y hacerlo fácil es algo que está sobre nosotros ayudarnos uno al otro, entender nuestras situaciones y seguir la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam en esto. Dice el Sheikh rahimahullah ta'ala, entendemos de este hadith, entonces, dice el Sheikh, de que el dhulm, la opresión, أن ظلم المال لا يختص بأخذ المال الغير بغير الحق, que la opresión que se trata del dinero, en lo que se trata del dinero, no es solo quitarle el dinero así de a una persona, sino más, pero también entra en esta situación todas las diferentes maneras en que dañas a una persona económicamente o de su dinero, ya sea, dice el Sheikh, de quitarle de fuerza su dinero, engañar a una persona, quitarle dinero, o sea, no pagar la deuda, no cumplir con la promesa, y varios diferentes modos que entra en esta situación y juicio. Lo mismo, todas estas cosas, que no es permitido hacer ninguna de estas cosas porque es opresión. Por ejemplo, dice el Sheikh, el ghasb, quien quita dinero o algo de alguien de fuerza, o quien le roba a otra persona, o quien le engaña a otra persona para quitarle dinero, quien engaña o miente a una persona para quitarle dinero. Y todo esto es opresión. Decir a una persona o reclamar que tienes un derecho que no tienes. Decir que una persona te debe tal cantidad de dinero o tal cosa que no te debe. Todo esto mentir o engañar y jugar con los derechos de la gente, todo esto es opresión, dice el Sheikh. Todo esto es opresión y es ilícito, es haram. Dice, فَكُلُّ هَؤُلَاءِ ظَالِمُونَ, todas estas personas son opresores. Son opresores. Y la opresión, dice el Sheikh, الظلم ظلمات يوم القيامة على أهله, y la opresión será oscuridad y será algo
malísimo para esa gente en el día del juicio. Now, y dice el Sheikh acerca de la siguiente frase de lo que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, indica o muestra la buena manera de tratar de cooperar uno con el otro, o ser pacientes unos con los otros, en ayudar a nuestros hermanos pagar sus deudas o pagar lo que deben o cumplir con sus promesas y acuerdos. Y aquí lo que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, de que quien espera su derecho o quien merece su derecho esperando lo que le deben a él, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, si alguno de ustedes dirige su su pago o su lo que debe a otro que tiene la capacidad de hacerlo, pues la persona que está esperando su derecho debe aceptarlo. Entonces no debe de, la persona que está esperando su derecho no debe de molestarse ni enojarse para nada, porque otra persona le va a pagar por él, pero debe de entender que pues la persona quiere cumplir, debe entender que la persona quiere cumplir con su deuda, quiere cumplir con su promesa, con su palabra, y por eso pidió a otra persona que le ayude con esa deuda, para regresar el derecho a quien lo merece. Entonces la persona que está esperando su derecho debe entenderlo y debe aceptarlo, o si puede cooperar con ellos en una manera buena para que él cumple con lo que él debe. Y no debe de decirles que no, yo no voy a aceptar de él, yo necesito que tú me lo pagues con tu dinero, y hacer la situación difícil. Pero debe de facilitar el asunto para él, para su hermano, y no hacer el asunto más severo o más grande de lo que es. Entonces, igual menciona el Sheikh aquí, el profeta sallallahu alaihi wasallam, en la expresión del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: وَإِذَا أُتْبَعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِئٍ, si dirige la deuda o el compromiso a alguien que sí puede hacerlo, a la mele'in, a alguien que sí puede hacerlo, pues entonces se debe aceptar. Pero si una persona dirige su deuda a una persona que tiene dificultad de hacerlo o no puede hacerlo, entonces esto no se debe aceptar, porque entonces pones una carga encima de una otra persona que también tiene dificultad, y entonces la persona que está esperando su derecho pues está en otra situación más difícil, o lo mismo, es difícil colectar su derecho. Entonces no se debe de hacer eso, dirigir el asunto a alguien que no tiene el poder o la capacidad de cumplir con ese asunto. Y dice el Sheikh aquí que Allah subhanahu wa ta'ala menciona de este asunto de facilitar para tu hermano o para nosotros uno al otro estos acuerdos y estos pagos, y cumplir con promesas y acuerdos y contratos y estos asuntos. Hay que llegar a un acuerdo fácil y no
no hacer el asunto difícil. Allah subhanahu wa ta'ala menciona esto en su dicho: فَمَنْ أُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. No, que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y si alguien perdona o disculpa a su hermano en algo, o si le hace fácil o lo disculpa en algo, pues entonces que busque con bil ma'ruf. Bil ma'ruf es con facilidad o algo apropiado, algo que estén de acuerdo, que es algo fácil o algo bueno, para poder pagar o para poder cumplir en una manera buena o en una manera fácil. Entonces aquí también Allah subhanahu wa ta'ala menciona que esto es algo bueno que el creyente debe de hacer. Que si tu hermano te disculpa por, digamos, no pagar lo que dijiste que ibas a pagar a tal tiempo o tal día y no pudiste hacerlo, pues tu hermano debe disculpar y tratar de entender las razones que le das, y debe de tratar de hacer fácil para ti a llegar a un acuerdo para que lo pagues de una manera que es fácil para ti cumplir con ese compromiso. Igualmente, si es al revés, si una persona te debe a ti, y llega y te dice, mira, hermano, pues no pude, pensé que ibas a poder a pagártelo a tiempo, pero mira, esto me pasó. Entonces debes de tratar, lo primero que debes de hacer cuando alguien te dice eso es ser paciente y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que les ayude a los dos, que te ayude a ti a recibir tu derecho y que le ayude a tu hermano a cumplir con su responsabilidad, su acuerdo. Entonces le dices al hermano, por ejemplo, llegan a un acuerdo en cómo puede darte lo que te debe. Si el acuerdo era que te iba a pagar, como mencioné antes, ese pago o esa deuda en un pago, después de un mes, por ejemplo, puede ser que eso es mucho para él y debes tratar de facilitar eso para él y decirle, pues bueno, mira, pues no pudiste hacerlo en un mes, entonces mira, te lo voy a dividir en 3 meses, me lo das en 3 pagos, me das este pago primero y después el segundo, después el tercero, y así puedes pagar toda la deuda o todo lo que todo el compromiso o el acuerdo en que estaban. No. Entonces, esto es algo, dice el Sheikh, el asunto de aquel que tiene el derecho de recibir el dinero o el que está esperando ese derecho de él, el que merece ese derecho, pues debe de aceptar pues que en veces la persona le llega una dificultad en cumplir con su palabra y debe de llegar a un acuerdo en una manera buena para que pueda la persona cumplir con él. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, el Sheikh dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo dua para aquellos ambos, el que paga su deuda y el que recibe la deuda o el que recibe el dinero. El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo dua para aquellos en estos trámites, dice el Sheikh, en una descripción o una dua bonita, dice el Sheikh, donde dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith que está colectado en Bukhari, y dice: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى.
que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que Allah tenga misericordia del siervo samhan. Samhan es decir, el que enseña, el que perdona, o el que hace fácil, el que es indulgente, o sea, una persona que perdona o es clemente, cuando, aquí dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, idha ba'a, cuando vende, y es indulgente cuando compra, y es indulgente cuando cumple con su acuerdo, y es indulgente cuando está tratando de cumplir con su acuerdo. Entonces hizo dua para los cuatro: la persona que vende y la persona que compre. Luego se cambian el pago y el trato y el trámite luego. Y aquel que al fin cumple y aquel que está tratando de cumplir. Aquel que recibe su derecho después de un tiempo y aquel que está tratando de dar el derecho. Entonces, aquí hay una dua, que Allah tenga misericordia de aquel que es indulgente en estos cuatro asuntos. Entonces, ser paciente con tu hermano en lo que te debe es algo. Igualmente, hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando la persona que está esperando su derecho, que le paguen la deuda o el dinero que le debe, y la persona llegaron a un acuerdo que lo va a pagar después de un mes, y llega ese mes y no se lo paga, y le da una excusa, y la persona es paciente con eso, cada día que pasa después de ese acuerdo que tenían, cada día que pasa, que la persona que merece el derecho y está esperando recibir su derecho, si él es paciente con su hermano, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, por cada día que pasa de ese acuerdo que su hermano no le paga y es paciente con su hermano, Allah subhanahu wa ta'ala le multiplica lo que su hermano le va a pagar, le multiplica en buenas obras por cada día que espera. Entonces, ser paciente y esperar que tu hermano te pague lo que te debe, esperar eso es, subhanallah, tener paciencia es una manera, inshallah, fácil para recibir grandes recompensas de Allah subhanahu wa ta'ala. Grandes recompensas. Así que si la persona no tiene la habilidad de perdonar a su hermano por la deuda y necesita recibir esa cantidad, pues por lo menos que espere con paciencia y no moleste su hermano cada vez: ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? O sea, porque esto, dice el Sheikh, causa problemas entre los hermanos, causa odio entre los hermanos, causa ansiedad para la persona que debe el dinero, causa también ansiedad para la persona y estresa ambos, la persona que debe el dinero y la persona que necesita el dinero o quiere su dinero, causa estrés y causa problemas entre ellos. Entonces dice el Sheikh, samaha, aquí vemos en el dua del profeta sallallahu alaihi wasallam, el indulgencia de el trámite de hacerlo luego, de vender y comprar luego. Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah tenga misericordia de esas personas, y la persona que cumple con su promesa, y la persona que está esperando paciente para que le cumplen su derecho, también Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo dua para que Allah subhanahu wa ta'ala tenga misericordia de ellos. Entonces,
la persona debe ser paciente. El cliente debe tratar todo lo posible, ser paciente, porque recibe grandes beneficios, dice el Sheikh, fi din wa dunya, en el din y en la dunya. Y la persona que es paciente, dice el Sheikh, está abajo de esta dua bendecida del profeta sallallahu alaihi wasallam, de recibir misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y quién de nosotros no necesita la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. ¿Quién de nosotros no esperamos por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala? No. Vamos a ver de que en las últimas o en los últimos momentos de tu vida, todas estas cosas que eran muy importantes para ti no serán tan importantes en esos últimos momentos de tu vida. O sea, que una de las cosas o la cosa más difícil para el hijo de Adam es ser paciente y depender en Allah. Depender en Allah, ser paciente. Dependemos en Allah subhanahu wa ta'ala que Allah nos va a ayudar. Dependemos en Allah subhanahu wa ta'ala que Allah nos va a dar nuestro derecho o nuestros derechos. Y dependemos en Allah y no hacemos difícil nuestras vidas ni las vidas de nuestros hermanos o hermanas. Pero más bien debemos hacer una llave, miftahul khair, una llave del khair, un medio del bien, y enseñar con ejemplo el buen comportamiento y carácter islámico. El Sheikh aquí dice, y vemos que es algo bien conocido y hemos visto mucho, de que, por ejemplo, una persona, un comerciante grande de mucha plata, vemos de que cuando tiene esta descripción de ser paciente y ayudar a sus hermanos, vemos que Allah subhanahu wa ta'ala le da más sustento y le llega a él más bendiciones, y no va a perder nada de esta dunya por ser paciente con su hermano o ayudar a su hermano, pero Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar más aún. Y eso es algo que solo los creyentes entienden, solo los que siempre están pensando en Allah y siempre tienen el enfoque en Allah subhanahu wa ta'ala, siempre están tratando de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. El creyente entiende de que ninguna obra buena que se hace, ninguna obra está sin que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa en esta dunya y en la ákhira. Allah recompensa en esta dunya y en la ákhira, no solo en la ákhira. No solo en la ákhira, pero el creyente recibe grandes bendiciones en esta dunya igual, y en la ákhira, en el más allá. Entonces la persona debe tratar de ser paciente y hacer el bien para sus hermanos y hermanas, ya sea que es una persona que está esperando que le paguen lo que le deben, y ser paciente y hacer fácil para esa persona o esas personas que paguen en una manera que será fácil para ellos, o la persona que debe el dinero y quiere cumplir con la deuda, debe tratar de esforzarse bien, regresar el derecho a su hermano, porque también eso es una obra buena. Hacer el esfuerzo grande para regresar a tiempo el derecho a su hermano, porque no es solo decir, no le tengo que pagar porque si lo necesito después, pues no me va a prestar dinero otra vez. No hay que pensar en la dunya, hay que pensar en el derecho de su hermano, cumplir con su hermano, que su hermano de buen corazón le prestó el dinero o le facilitó algo que necesitaba. Entonces regresarle lo que le debe es de las buenas acciones y del buen comportamiento y buen carácter. Tiene que regresar lo que debe a su hermano,
para cumplir con su hermano, porque su hermano puede ser que lo necesita. No porque te lo prestó quiere decir que le sobra y no lo necesita. Puede ser que sí lo necesita, pero te vio en una situación difícil y quiso ayudarte. Aunque hay gente que presta dinero que de verdad ni siquiera tiene el dinero que prestar, necesita ese dinero para otra cosa, pero quiere ayudar a su hermano. Entonces no hay que aprovecharse del buen carácter y comportamiento que nuestros hermanos nos enseñan y no cumplir con nuestros hermanos. No. Y el Sheikh aquí dice, وَهَذَا حَدِيث أَصْلٌ فِي الْبَابِ, y esto también lo que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en la segunda frase, es una evidencia aquí en esto de que podemos dirigir, podemos usar una persona que pague nuestra, ¿cómo se dice?, deuda, o cumplir con nuestro compromiso y llegar al acuerdo con la persona que merece ese derecho, porque no solo es dar dinero, no solo es deuda, pero es cumplir con un acuerdo o contrato o un compromiso que se hizo, que se tiene que cumplir con ello. Y por eso no es solo se trata de dinero, puede ser se trata de trabajo, o puede ser que se trata de un servicio o algo que se tiene que cumplir. Entonces se puede dirigir esto, ya sea la deuda o el servicio o el contrato o el acuerdo, lo que sea, a una persona que puede cumplir con eso y dárselo a la persona que está esperando su derecho. Y esa persona debe de aceptarlo. Entonces, pero claro que si otra persona llega y digamos que si yo no puedo cumplir con lo que debo a mi hermano y otra persona me ayuda en cumplir con eso, no puede esa persona cobrarte por hacerlo, porque eso será riba. No puede esa persona, por ejemplo, si yo le debo, $1,000 a alguien y mi hermano dice, yo pago tu deuda, pero yo te la voy a pagar, pero tú me tienes que pagar $200 más. Eso es riba. Entonces no se puede hacer eso. No se puede cobrar por la ayuda. Eso es riba, interés ilícita que no podemos hacer. Nada. Pero sí podemos dirigir, también si no se trata de dinero, si se trata de servicio. Por ejemplo, tuvimos un acuerdo con un hermano que íbamos a hacer tal y tal, una obra, digamos, y yo iba a hacer mi parte, y después me pasa algo que yo no puedo hacer, entonces yo doy mi responsabilidad a otra persona que sí va a cumplir en hacer esa obra y tiene la capacidad de cumplir en ello. Entonces yo cumplo mi parte con hallar una persona que va a hacer ese trabajo. ¿Sí me explico? Entonces lo importante aquí es dar el derecho a aquel que está esperando su derecho, ya sea de dinero o servicio o trabajo o lo que sea. Uno tiene que cumplir con su palabra. Y facilitar eso para tu hermano es algo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. Y el Sheikh menciona aquí dirigir esa responsabilidad debe de ser a una persona que tiene la capacidad de cumplir con ese derecho, o tiene el recurso, tiene el dinero para poder pagar la deuda, por ejemplo. Y no puede ser una persona que no tiene esa capacidad o no tiene ese recurso, porque entonces no es cumplir con el derecho de esa persona. No.
Y con eso el Sheikh termina la explicación de este hadith. Y Juan barakallahu fikum. Vamos a inshallah parar aquí, aunque el siguiente hadith es corto. Los siguientes dos hadiths son muy cortos, entonces los vamos a dejar para la siguiente y próxima clase, inshallah, donde podemos leer dos hadith, porque los dos son bien cortos y las explicaciones son bien cortas, inshallah. Y aquí paramos, y si hay unas preguntas de Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. ¿Hay preguntas de Juan, barakallahu fikum? Si la persona que le debe dinero a uno muere y no le paga al final, eso se convierte en buenas obras para el día del juicio, ¿cierto? Pues no, la deuda es la deuda, tienes que pagar eso. Entonces si él muere, pues buscar su familia y darle lo que le debes a la familia y explicar a la familia que esto es una deuda que yo tenía con él, y se le da a la familia. Se le da a la familia. No solo porque muere las deudas siguen, y la persona debe ese dinero. Entonces debe de pagar eso. Si la persona a quien le debe, por ejemplo, le debe dinero a su hermano Abdullah ha fallecido, entonces debe de darle ese dinero a su esposa, a sus hijos, a sus parientes cercanos que ha dejado, y ellos pueden beneficiar de eso, y con eso, y así pagas la deuda. No. ¿En qué situación se debería elegir mantener la deuda, también considerando que esto podría enseñar a esa persona o otras a nunca pagar sus deudas? No entiendo la parte esa. Wallahu a'lam. ¿Qué pasa en el caso de presentarle dinero a un musulmán que antes de pagar deja el Islam? No sé qué me pasa hoy, si no estoy entendiendo aquí la pregunta. La persona es musulmana o no musulmana, deja el Islam o no deja el Islam, es una deuda. Se debe a un judío, a un cristiano, a un budista, a un mushrik, un politeísta, un pagano. Se tiene que pagar. Ya sea él te tiene que pagar a ti si te debe, o tú le tienes que pagar a él si tú le debes. La deuda es la deuda. La deuda se tiene que pagar. Pero no sé si entiendo bien esa pregunta. Sí, el hermano Rodolfo dice, si es de la sunna, a la hora de hacer un préstamo, llamar a un hermano o otra persona que sirve como testigo. Sí, eso sí es de la sunna. Cuando van a hacer un acuerdo, tener testigos y escribirlo. Eso es escribirlo bien rápido. Yo, Isa, presto $1,000 a mi hermano Rodolfo en tal fecha, y me ha prometido el hermano Rodolfo que me va a pagar en tal fecha. Yo firmo, él firma y los testigos firman. Y estuvo. Es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam en una oración dice que la baraka en ese trato está en ese acuerdo, cuando se escribe. Entonces hay sabios que dicen que no es obligatorio, y hay sabios que dicen que es obligatorio escribirlo.
Pero en el Islam, dar testimonio verbal es suficiente, pero debe de haber testigos. Porque el testigo puede decir, si hay unas, no sé, diferencias después, los testigos pueden decir, no, sí, tú dijiste que ibas a pagar tal día y dijiste, o sea, el hermano puso tal y tal condición. O sea, el testigo es importante. No. En la primera pregunta, el caso es en que la persona que debe se muere y la familia tampoco paga. Eso se vuelve en buenas obras para el día del juicio para la persona a quien no se le pagó. No, se le quita. El hadith menciona que Allah subhanahu wa ta'ala le va a quitar buenas obras a él y dárselo a quien no le pagó. Entonces esa persona va a recibir sus buenas obras. Y si esa persona no tiene buenas obras, por ejemplo, es incrédulo, los incrédulos en el día del juicio no van a tener buenas obras. Todas las buenas obras que hicieron en esta vida se van a hacer polvo, van a ser inválidas. Entonces lo único que van a tener ellos es malas obras. Es malas obras. Entonces si la persona no tiene buenas obras, ya sea musulmán o incrédulo, entonces ellos, los que no tienen buenas obras, van a tomar de ti o de aquel que se le debe, van a tomar sus malas obras, sus pecados. Así que, tener deudas es algo serio, Juan, barakallahu fikum. En la segunda pregunta, el caso es, yo le presté dinero a un hermano o hermana que luego dejó el Islam. Esta persona que dejó el Islam tiene una posición firme de no pagar porque no puede o no quiere. Perdonarle la deuda aún sigue contando como levantar una dificultad, siendo que esta persona dejó el Islam. Que dejó el Islam o no dejó el Islam, siempre perdonar una deuda es algo grandísimo con Allah subhanahu wa ta'ala para ti. Que tú perdones la deuda de alguien, eso es algo grandísimo ante Allah subhanahu wa ta'ala. Es algo grande, es un acto, una buena obra grandísima, que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa, muchísimo. Así que si la persona es incrédula o no, si es corrupta o piadosa o lo que sea, perdonar la deuda es algo buenísimo para ti. No importa si la persona es malvada o si la persona es mentirosa o la persona es pobre o rica o lo que sea, perdonar las deudas es algo grandísimo para ti, que Allah subhanahu wa ta'ala va a recompensar muchísimo. Así que es siempre mejor hacer eso. Pero si la persona no puede perdonar la deuda porque necesita el dinero, pues debe de tratar de recibir ese dinero que merece o esa cosa que merece en una manera buena, como mencionó el Sheikh aquí con este hadith de facilitar la manera en cómo recibir ese pago o ese derecho. A la gente debe facilitarlo para que la persona cumple con ello. Si la persona ya falleció, ya murió, pues no hay nada que se puede hacer, excepto se puede tratar de colectar de la familia, pero si la familia no quiere pagar o la persona no quiere pagar, pues no hay nada que la persona puede hacer, excepto pedir ese derecho de Allah subhanahu wa ta'ala, y en el día del juicio recibe su derecho, inshallah ta'ala.
En esa última pregunta, no hay que tener duda de que solo porque esa persona dejó el Islam, no quiere decir que no serás recompensado por tratar de levantar una dificultad de una persona, porque puede ser que en hacer esa buena obra para esa persona y decirle a esa persona, mira, fulano, veo que no puedes pagar o que tienes una situación difícil, no quiero que sea difícil para ti y te perdono la deuda, no te preocupes, no me la pagues. Puede ser que ese acto bueno o esa obra buena que haces para esa persona hace que la persona reflexione mucho en el Islam, en los musulmanes, en eso, y puede ser que regrese al Islam. Hay muchas cosas que la gente, por causa sin entender bien su religión o entender bien la religión del Islam, salen del Islam, dejan el Islam, pero las cosas que hace la persona entrar al Islam o regresar al Islam puede ser que son actos buenos y que ven de los musulmanes, comportamiento bueno, carácter bueno y noble que ven de los musulmanes, hacen que reflexionen y regresen o entren al Islam. Entonces sí, será una obra recompensada por Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, aunque esa persona dejó el Islam. Wallahu ta'ala alam. Y aquí paramos, ya Juan, barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.